Bueno, me parece muy claro el mensaje del Fondo Monetario Internacional. Ahora que los bukelianos no lo quieran ver es otro cuento, y que crean que son una potencia mundial y que no va a suceder nada. Bueno, así es, estos pueden pensar lo que les dé la gana, pero la realidad es que estamos en un peligro inminente, un peligro de impago. Conste que lo del Bitcoin solo es parte de lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pero dice que el país está en un peligro inminente de impago, porque el mal manejo que se ha hecho de la cosa pública a lo largo de este gobierno ha hecho que El Salvador ya no pueda pagar. ¿Se acuerda cuando decían que cuando no se roba siempre alcanza? Pues no le alcanzó, por lo visto, al gobierno actual. O sea, la disque asamblea, lo único que ha hecho ha sido levantar la pezuña y para aprobar más empréstitos y más empréstitos y más empréstitos. Y ha llegado un momento en que en el país simplemente ya no se puede pagar. O sea, no es cosa de que los nietos de los nietos de los nietos van a pagar eso, también es cierto. El problema es que ya no hay dinero. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 1, 2 o 3 meses cuando El Salvador no pueda pagar nada? ¿Sabe lo que va a pasar? A los empleados públicos que ahora aplauden a Bukele les van a empezar a pagar con Bitcoin. Y no verdaderos Bitcoin, sino que morazanes o una moneda ficticia que se van a inventar. Pseudo Bitcoin, y con eso les van a pagar, y cuando les paguen con eso van a empezar a sentir que cada vez tienen menos dinero porque es una moneda que no existe, y entonces las personas van a empezar a comprar con eso, y en el momento en que empiezan a comprar con eso, que va a ser el supermercado, inmediatamente lo va a pasar a dólares. Entonces en el momento le va a decir, no, mire, usted no tiene, su sueldo era de $360, no, fíjese que qué pena, pero a usted solo le queda en la cartera $250. Pero si yo tenía 360, sí, pero ya lo perdió. ¿Por qué? Porque es una moneda fluctuante. Y eso es lo que va a pasar. Entonces muchos de los seguidores de Bukele se van a dar cuenta que lo que nosotros estábamos diciendo era cierto. Que no era por hablar mal de alguien, que era por advertir a las otras personas del peligro genuino que es tener a alguien en la presidencia que no cree en los demás ni le importan los demás. Que cuando oye que el queso se puso caro en El Salvador, nos enseña una lata de caviar de $400 y nos dice ñam ñam, qué rico lo que voy a cenar. El caviar es una cosa más o menos simpática, con un sabor umami, así se llama el sabor. Pero realmente tampoco es cierto de que ay, qué rico lo que voy a cenar. Que este hombre o no conoce los frijoles o no conoce cómo se llama el maíz. La vez pasada se estaba comiendo una pupusa ahí con cuchillo y tenedor y dijo que le iba a echar escabeche, ni siquiera sabe que se llama curtido lo que se le pone. Entonces, realmente una persona así, a quien no le importa lo que pasa en El Salvador, ¿qué interés le puede dar que el salvadoreño promedio ya no tenga dinero? Que el Fondo Monetario Internacional advierta con vehemencia del impago que viene, que tiene que quitar la criptomoneda porque realmente eso está trayendo más inseguridad al país y la gente se está yendo. ¿Usted sabe cuántas empresas se están cerrando? ¿Se ha puesto a pensar que una cadena estadounidense de supermercados está así de cerrar en El Salvador? ¿Se da cuenta por qué? ¿Se da cuenta que es? Porque realmente nadie cree en las políticas en el extranjero, nadie cree en las políticas económicas, porque no existen simplemente en este gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que ya nos está pasando la factura, ya nos está pasando el que van a hacer los inversionistas de verdad, los extranjeros. Las fábricas que se van a ir, los supermercados que van a cerrar, la gente que se va a quedar sin empleo. Y mientras tanto, todo bien, gracias. El hombre por gira artística, allá en Dubái, en Turquía, y en la China, y en la India, y en Rusia, y en a saber qué lugares. Y el salvadoreño promedio, sin poder comer, sin poder encontrar trabajo, y sin tener seguridad, porque el país vive en un caos de peligro, que es lo que hace que más y más salvadoreños se quieran ir a los Estados Unidos cada día. Lo que hubo fue cobardía y miedo de Bukele.
Él no fue ahí porque iba a estar la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris. Entonces él sabía que él, como dictador que es, no lo iban a tomar en cuenta en las reuniones con Kamala Harris. Y eso no lo habría soportado. Entonces, esta gira artística que está haciendo por esos países para ir a promocionar el café. O sea, ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo, pero ya está en Dubái, ahora dice que promocionando el café. Entonces, ¿por qué está haciendo eso? Porque no quería estar en Honduras. Porque no quería estar el día de la beatificación de Rutilio Grande y compañía, en El Salvador del mundo. No quería estar. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a abuchear. Pues no es cierto lo del tal 84% de aprobación. No es cierto. No es cierto. Hay gente que son bukelianos, pero se preguntan actualmente y dicen, bueno, pero yo voté para que las cosas fueran diferentes y yo veo que las cosas siguen igual. Y yo veo que las cosas no han mejorado. Entonces, delante de esto, ¿para qué voté por él? Y resulta que según la UCA, el 27% es lo único que le queda a Nuevas Ideas. Y el 68% piensa que ningún partido lo representa, incluyendo a Nuevas Ideas. Entonces esto es un golpe para él. Ahí es donde surgen las encuestas compradas. Ahí es donde de repente sale huyendo para no estar en la beatificación de estas personas. Ahí es donde se va lejos para no enfrentarse con presidentes elegidos, no se dice electos, pero elegidos democráticamente en Honduras. Estemos o no de acuerdo con la presidenta actual de ese país. Pero realmente también había personas que representaban gobiernos también legítimos. Entonces, que ya es un gobierno ilegítimo, no porque hayan votado ilegítimamente por él, sino por las violaciones a la Constitución y la toma del poder judicial que deslegitimizó a el gobierno actual desde el 1 de mayo cuando rompió el orden constitucional. Entonces, por esa circunstancia es que no podemos decir que este gobierno sea legítimo. Y sabiendo eso, no quería estar en Honduras porque lo habrían excluido y lo hubiéramos sabido. Aunque él haya querido ocultar algunas cosas que ya sabemos, como por ejemplo, cuando fue a la gran mezquita en Estambul a rezar. ¿Y cuál es el problema de que el señor sea musulmán? Pues, y cada quien es lo que quiere. ¿Por qué tuvo que ocultar esas cosas? Yo no oculto cuando voy a la iglesia. Ahora, eso no quiere decir que lo voy a publicitar, pero no lo oculto. Él sí lo está ocultando. ¿Por qué? Porque no es honesto. Y cuando una persona no es honesta, oculta todo lo que hace. Han ocultado los viajes, han ocultado las circunstancias relativas a esos viajes, han ocultado el manejo de la pandemia, han ocultado el manejo de la economía, han ocultado, ocultar. Eso es la palabra que en una sola frase define a este gobierno. Gallup es una encuestadora comprada, pues. O sea, hay dos tipos de encuestadora, como yo he dicho recientemente. Hay dos tipos de encuesta. Las que son hechas por la academia, que tienen el interés de generar opinión sobre lo que es una realidad, y estas encuestas pues son las que hacen las universidades, los periódicos, porque viven de dar información, y las encuestas compradas. Y dentro de las encuestas compradas hay dos tipos. Las encuestas que son para uso interno de un instituto político o de una empresa que quiere invertir en El Salvador y entonces quiere ver cuál es el clima o lo que sea, o van a meter un producto y quieren saber cómo va a tener el impacto positivo o negativo en la población. Esas son encuestas que nunca salen a la luz pública porque son para uso interno, pues son compradas, pero son reales. Y luego las encuestas de propaganda. Y ahí hay dos lugares o dos cosas que viven de eso. Una se llama Mitofsky y la otra se llama Sid Gallup. Realmente son encuestas de propaganda. Pues claro, sale la UCA diciendo que solo el 27% está de acuerdo con Nuevas Ideas. Había que tener una caída en crisis espantosa y que ya nadie estaba creyendo en ellos. Y por supuesto, tienen que sacar la propaganda.
¿Y cuál es la propaganda? Todos quieren al presidente más cool del mundo. Y entonces aparece Mitofsky y aparece Sid Gallup. Para eso sí tiene dinero Bukele. Para pagar estas encuestas, para el equipo de propaganda, para los troles, para los influencers que hablan bien de él, haga lo que haga. Para lo que no tiene dinero es, y hace pues en su propaganda, la cosa del consumidor está viendo que se le ha subido al queso. ¿Y desde cuándo el queso es controlado, pues? ¿Desde cuándo el queso es controlado? Dicho de otra manera, si es que no puede hacer nada la Defensoría del Consumidor. Podría hacer algo si la gasolina le suben innecesariamente, porque eso sí está controlado, tiene techos y márgenes. Pero, y por lo menos lo único que hace es decir, este es el lugar donde es más cara la gasolina, este es el lugar donde es más barata la gasolina. Pero del queso no está controlado. Si yo le puedo vender a Juan Pérez una libra de queso en $1,000. Allá si Juan Pérez quiere comprarme la libra de queso en $1,000. Entonces él no puede hacer. Entonces, todo eso es una propaganda, es falso, no es verdad. Es una condición en donde lo que se está haciendo es engañando al pueblo. Engañándole, haciéndole pensar que a estas personas les interesa mucho lo que les pasa. La realidad es que la evidencia de lo que le importa al gobierno, lo que le pasa al salvadoreño, está en el viaje que Bukele está haciendo ahora en el Medio Oriente o en el Extremo Oriente. ¿Cuál es esa condición? Lo que está haciendo el gobierno es paseando con la familia imperial, paseando de un lado para otro. Se han ido a ¿cómo se llama? Turquía, que es una dictadura, que está quebrada, por cierto, y ha venido a vendernos la idea de que ya consiguió un gran acuerdo, que le van a dar el satélite. Mentira. Eso es tan cierto como cierto fue el aeropuerto más cool de Oriente y la supercarretera y el tren del Pacífico y no sé cuántas cosas. Mentira. Mentira. El problema de Bukele es que es un mentiroso nato. El problema central es que es el presidente de la República. Si no fuera el presidente de la República, no hablamos de él. Pero ¿y por qué hablamos de los diputados? ¿Por qué hablamos de los pseudo magistrados? Cuando estos señores no son verdaderos magistrados. Y que acaban de aprobar una ley verdaderamente perniciosa, en donde pueden, no han aprobado una ley, sino que han dicho que es constitucional agarrar a un salvadoreño diciendo que ¿cómo se llama? Que debe impuestos. ¿Da cuenta de lo grave que es eso? O sea, puede venir donde usted, el gobierno, decir que usted debe impuestos, y yo no debo nada, no importa, se va a la cárcel. Persecución política se llama. Persecución política, sin probar, porque antes la verdadera Corte Suprema de Justicia había dicho que no era posible eso, que la Fiscalía tenía que demostrar que había, o que potencialmente había una comisión de un delito, pero hoy no. Hoy resulta que cualquiera se lo pueden llevar al bote, a Mariona, donde le dé la gana, no volverlo a sacar nunca. Simplemente porque alguien le dio la orden al pseudo fiscal diciéndole, llévate preso a Juan Pérez. Y es la manera de hacerlo ahora, a través de esto. Estamos en un país que ya no tiene democracia. Estamos en un país que ha perdido la república. Estamos en un país en el que las pocas voces que denuncian lo ocurrido tienen la obligación moral de seguirlo haciendo, aunque no le guste a los empleados de Bukele. Eso es así.